Mi esposa me engañó con un taxista delante de nuestros hijos, y mis padres la apoyaron en... Mis padres me traicionaron al apoyar en el juzgado a la mujer que me engañó con un taxista delante de nuestros hijos. Jake y Lisa llevaban 10 años casados. Tenían 2 hijos preciosos, Emma, de 8 años, y Liam, de 6. Su vida parecía perfecta. Jake trabajaba como desarrollador de software y Lisa se encargaba de los niños y del hogar. Vivían en una acogedora casa en las afueras. Una noche, Jake tuvo que trabajar hasta tarde, lo cual no era raro. Lisa se había llevado a los niños a casa de sus padres a cenar, así que Jake estaba solo en casa. Alrededor de las 9 de la noche, recibió un mensaje de texto de Lisa diciendo que llegaría pronto a casa. Mencionó que los niños estaban cansados y que había llamado a un taxi para llevarlos a casa. Alrededor de las 10 de la noche, Jake oyó un coche que entraba en el camino de acceso. Fue a la ventana para saludarlos, pero lo que vio le heló la sangre. Lisa estaba en el asiento trasero del taxi, besándose apasionadamente con el conductor. Sus hijos estaban en los asientos delanteros, observando confusos. Jake sintió una mezcla de ira, traición y tristeza que lo invadió. Salió corriendo, pero cuando llegó al coche, Lisa y el conductor ya se habían separado. Ella salió del coche con aspecto nervioso y culpable. Los niños corrieron hacia Jake, confundidos y asustados. Los abrazó y les dijo que entraran y se prepararan para ir a la cama. Lisa los siguió, evitando la mirada de Jake. Una vez que los niños se acomodaron, Jake se enfrentó a Lisa. Ella intentó negarlo al principio, pero la evidencia era innegable. Admitió que había estado viendo al taxista, un tipo llamado Tom, durante unos meses. Dijo que lo sentía, que había sido un error, pero Jake no podía mirarla de la misma manera. Su discusión se intensificó rápidamente. La traición, las mentiras y el hecho de que sus hijos lo hubieran presenciado todo hicieron que la ira de Jake estallara. Lisa se puso a la defensiva, antes de que se diera cuenta, le dio una bofetada. Él se quedó atónito y, sin pensar, la empujó. Ella cayó al suelo e inmediatamente se arrepintió. No quería hacerle daño a pesar de todo, pero Lisa no lo vio así. Empezó a gritar, acusando a Jake de ser un maltratador. Los vecinos debieron oírlo porque, en cuestión de minutos, llegó la policía. Jake fue esposado y llevado a la comisaría, dejando a los niños con un vecino. El proceso legal fue una pesadilla. Lisa presentó una orden de alejamiento, alegando que Jake había sido abusivo durante años. Jake se sintió desorientado. Sus propios padres se creyeron sus mentiras, poniéndose de su lado y dejándolo de lado. Dijeron que él siempre había tenido mal genio, lo cual no era cierto. Jake nunca había puesto una mano encima a Lisa ni a nadie antes de esa noche. Por el contrario, los padres de Lisa apoyaron a Jake. Conocían a su hija y sus formas manipuladoras. Habían visto cómo se sumía en un comportamiento autodestructivo antes, y no se creyeron sus acusaciones ni por un segundo. Ayudaron a Jake a conseguir un abogado y a luchar por la custodia de Emma y Liam. Las audiencias judiciales fueron extenuantes. Lisa pintó a Jake como un monstruo, mientras él intentaba demostrar su inocencia. Su abogada, una mujer sensata llamada Karen, fue una bendición. Consiguió abrir agujeros en la historia de Lisa, revelando inconsistencias y trayendo testigos que declararon sobre el carácter de Jake. Pero el daño ya estaba hecho. Los niños estaban traumatizados y Jake sentía que su mundo se desmoronaba. Emma y Liam tuvieron que ir a terapia, y Jake intentó estar ahí para ellos lo máximo posible, a pesar de las restricciones de la orden de alejamiento. Durante este tiempo, salieron a la luz revelaciones impactantes. Tom, el taxista, resultó tener antecedentes penales. Estaba involucrado en una serie de delitos menores y su relación con Lisa parecía más siniestra de lo que Jake había pensado inicialmente. La estaba utilizando y ella estaba demasiado cegada por sus propios problemas para verlo. A medida que la batalla judicial se prolongaba, el comportamiento de Lisa se volvió más errático. Se presentaba borracha a las audiencias, hacía acusaciones descabelladas e incluso amenazaba con llevarse a los niños y desaparecer. Era una pesadilla, pero Jake siguió adelante por el bien de sus hijos. En uno de los giros más impactantes, se reveló que Lisa había estado malversando dinero de su trabajo.
Su empleador presentó cargos y fue arrestada. Esta revelación cambió las tornas a favor de Jake. El tribunal vio quién era realmente, una persona manipuladora y poco fiable. Al final, a Jake se le concedió la custodia total de Emma y Liam. A Lisa se le concedieron derechos de visita supervisada, pero rara vez los utilizaba. Fue condenada a prisión por malversación y su relación con Tom se desintegró. Los padres de Jake, que se habían puesto del lado de Lisa, intentaron reconectar, pero el daño a su relación era irreparable. No podía perdonarles que se creyeran las mentiras de Lisa y que lo abandonaran cuando más los necesitaba. A pesar de todo, los padres de Lisa siguieron apoyándolo. Ayudaron a Jake con los niños y fueron una fuente constante de fortaleza. Siempre estaría agradecido a ellos por haberlo apoyado. Ahora, un año después, Jake y sus hijos estaban reconstruyendo lentamente sus vidas. A los niños les iba mejor, aunque todavía tenían momentos de confusión y tristeza. Jake estaba intentando ser el mejor padre posible, proporcionándoles estabilidad y amor. Uno de los aspectos más difíciles había sido lidiar con las secuelas emocionales. Emma empezó a tener pesadillas, a menudo se despertaba en mitad de la noche, llorando y llamando a su padre. Liam se volvió más retraído y le costaba entender por qué su madre no estaba tanto. Jake se aseguró de que asistieran regularmente a las sesiones de terapia, con la esperanza de que encontraran una forma de procesar sus emociones de forma saludable. En los meses posteriores al encarcelamiento de Lisa, Jake se tomó un tiempo libre del trabajo para estar más presente en casa. Su jefe fue comprensivo y le dio la flexibilidad que necesitaba para apoyar a sus hijos. Pasaron mucho tiempo juntos, haciendo pequeñas excursiones a la playa o al parque, solo para alejarse de los recuerdos que atormentaban su hogar. Emma, al ser la mayor, a menudo hacía preguntas sobre su madre. Jake intentó ser lo más honesto posible, explicándole que su madre había tomado malas decisiones y que tenía que afrontar las consecuencias. Era desgarrador ver la tristeza en sus ojos, pero sabía que era necesario para que entendiera la realidad de la situación. Liam, por su parte, encontró consuelo en el arte. Se pasaba horas dibujando y pintando, a menudo representando a su familia en tiempos más felices. Su terapeuta sugirió que el arte era su forma de afrontarlo, y Jake lo fomentó, llenando su casa con las coloridas creaciones de Liam. La relación de Jake con los padres de Lisa se hizo más fuerte durante este tiempo. Los visitaban a menudo, aportando calor y apoyo. Se llevaban a los niños los fines de semana, dando a Jake un respiro muy necesario. Eran sus salvavidas, siempre dispuestos a echar una mano o a escuchar. Mientras tanto, la relación con los propios padres de Jake era tensa. Seguían insistiendo en que se reconciliara con Lisa, creyendo que ella cambiaría una vez que saliera de la cárcel. Era frustrante e hiriente. Cada conversación con ellos se sentía como un ataque a su carácter y sus decisiones. Finalmente, Jake decidió limitar el contacto, centrándose en cambio en las influencias positivas de su vida. A medida que se asentaban en su nueva rutina, seguían surgiendo desafíos inesperados. Un día, Jake recibió una llamada del director del colegio. Emma se había peleado con otra niña que se burlaba de ella porque su madre estaba en la cárcel. Le rompió el corazón verla sufrir así, pero sabía que tenía que afrontarlo de frente. Habló con ella sobre cómo defenderse, al tiempo que encontraba formas constructivas de gestionar sus emociones. Era un equilibrio delicado, pero esperaba que su guía le ayudara a superar estas difíciles situaciones. Económicamente, las cosas también eran difíciles. Con la desaparición de los ingresos de Lisa, Jake tuvo que hacer ajustes. Se mudaron a una casa más pequeña, más cerca de los padres de Lisa. Fue una decisión difícil, pero tenía sentido. La nueva casa era acogedora y los niños se adaptaron rápidamente, encontrando nuevos amigos en el barrio. También significaba que podían ver a sus abuelos más a menudo, lo que era una bendición. En la nueva comunidad, encontraron consuelo en la sencillez. Sus vecinos eran amables y comprensivos, y a menudo los invitaban a barbacoas y reuniones de barrio. Lentamente, Jake empezó a sentir que volvía cierta normalidad a sus vidas. Los niños sonreían más, reían más y su hogar se llenaba de momentos de alegría en medio de las sombras persistentes del pasado. Las audiencias judiciales y las batallas legales habían dejado a Jake mental y emocionalmente agotado. Pero a medida que pasaba el tiempo, empezó a ver la luz al final del túnel.
Su objetivo era construir un entorno estable y amoroso para Emma y Liam. Sabía que si se sentían seguros y queridos, acabarían sanando. Un día particularmente difícil fue cuando Lisa pidió ver a los niños. A pesar de sus acciones pasadas, Jake creía que era importante para ellos mantener alguna relación con su madre. Se organizó una visita supervisada y fue una montaña rusa emocional. Lisa estaba arrepentida, pero los niños se mostraban cautelosos. Era un paso hacia la curación, pero estaba claro que les llevaría tiempo reconstruir la confianza. En medio de todo esto, hubo un rayo de esperanza. La situación laboral de Jake mejoró y recibió un ascenso. Era un reconocimiento a su duro trabajo y dedicación, incluso en medio de la agitación personal. El ascenso venía acompañado de un aumento de sueldo, lo que alivió parte de las presiones económicas. Fue un momento de validación, una señal de que las cosas iban mejorando lenta pero seguramente. A medida que crecía la resistencia de Emma y Liam, también lo hacía la de Jake. Se dio cuenta de que eran más fuertes juntos, que su vínculo como familia era inquebrantable. Empezaron nuevas tradiciones, como noches de cine y excursiones de fin de semana. Estas sencillas actividades se convirtieron en la base de su curación, creando nuevos recuerdos que eclipsaban los dolorosos. Jake también se propuso cuidarse a sí mismo. Las sesiones de terapia, tanto individuales como grupales, se convirtieron en una parte regular de su rutina. Le ayudaron a procesar sus sentimientos de traición e ira, y poco a poco, empezó a perdonarse a sí mismo por los acontecimientos que habían ocurrido. Aprendió a dejar de lado la culpa y a centrarse en ser el mejor padre posible. Un año después del incidente, decidieron hacer un viaje familiar a la montaña. Era un viaje simbólico, una forma de dejar atrás el pasado y abrazar el futuro. Emma y Liam estaban emocionados, sus rostros se iluminaban al conducir por las rutas panorámicas. El viaje estuvo lleno de risas, aventura y momentos de reflexión. En un momento dado del viaje, encontraron un lugar apartado junto a un lago. Mientras estaban sentados junto al agua, Jake sintió una sensación de paz que no sentía desde hacía mucho tiempo. Emma y Liam jugaban en la orilla, sus risas resonaban entre los árboles. Fue en ese momento cuando Jake se dio cuenta de que habían recorrido un largo camino. El dolor del pasado seguía ahí, pero ya no los definía. Estaban avanzando, un paso a la vez. Al regresar a casa, Jake sintió un renovado sentido de propósito. El viaje estaba lejos de haber terminado, pero estaba seguro de que estaban en el camino correcto. Sus vidas se habían puesto patas arriba, pero habían encontrado una forma de reconstruir, de encontrar la alegría en medio del caos. Al reflexionar sobre el año pasado, Jake sintió una mezcla de emociones. Todavía quedaba mucho por sanar, pero tenía esperanza. Sus hijos eran su fuerza y, juntos, seguirían superando este complejo viaje. Los padres de Jake intentaron reconectar varias veces, pero cada intento no hizo más que profundizar la brecha. No podían entender por qué Jake no podía simplemente perdonar y olvidar. Creían que las acciones de Lisa eran una llamada de auxilio y que, como su marido, Jake debería haberla apoyado en sus dificultades. Esta perspectiva no hizo más que alimentar el resentimiento de Jake. ¿Cómo podían pasar por alto el dolor que ella les había causado a él y a los niños? Mientras tanto, los padres de Lisa siguieron siendo un pilar de apoyo. Ayudaron a Jake con los niños, proporcionándole ayuda emocional y práctica. Entendían la complejidad de la situación y nunca presionaron a Jake para que se reconciliara con Lisa. Incluso asistieron a sesiones de terapia con los niños, ayudándoles a procesar sus emociones y a comprender los cambios en su familia. A medida que la relación de Jake con los padres de Lisa se hacía más fuerte, se dio cuenta de que dependía cada vez más de ellos. Se convirtieron en un segundo par de padres para él, llenando el vacío que había dejado la traición de su propia familia. Esta nueva cercanía fue un rayo de esperanza en el oscuro periodo de su vida. Un día, llegó una carta de Lisa. Era una sentida disculpa, llena de remordimiento y arrepentimiento. Admitió sus errores y expresó su deseo de enmendar las cosas, no solo con Jake, sino también con Emma y Liam. Quería reconstruir su relación con ellos, volver a formar parte de sus vidas. Jake estaba dividido. Una parte de él quería creer que Lisa había cambiado, que realmente se arrepentía de sus actos, pero otra parte de él seguía desconfiando, aún dolida por la traición.
decidió hablar con el terapeuta de los niños al respecto, buscando consejo profesional sobre cómo gestionar la situación. El terapeuta sugirió que Jake permitiera visitas supervisadas, pero solo si los niños se sentían cómodos con ello. Emma y Liam se mostraron vacilantes al principio, pero tras algunas garantías, aceptaron ver a su madre. La primera visita fue emotiva, llena de lágrimas y abrazos. Estaba claro que Lisa estaba genuinamente arrepentida, y los niños, aunque seguían cautelosos, empezaron a abrirse a ella. A medida que continuaban las visitas, Lisa empezó a recuperar la confianza de sus hijos. Fue un proceso lento, pero Jake pudo ver el progreso que Lisa estaba haciendo, un esfuerzo por ser mejor madre, asistiendo ella misma a terapia y trabajando en sus problemas. Incluso empezó a trabajar como voluntaria en un refugio local, intentando devolver algo a la comunidad y enmendar sus errores pasados. Los sentimientos de Jake hacia Lisa empezaron a suavizarse. No podía olvidar lo que había hecho, pero empezó a verla como un ser humano imperfecto que luchaba por superar sus demonios. Se dio cuenta de que aferrarse a la ira y al resentimiento no ayudaba a nadie, y menos a sus hijos. Perdonar no significaba olvidar, sino seguir adelante y permitir un espacio para la curación. Una tarde, mientras estaban sentados alrededor de la mesa cenando, Emma preguntó si podían invitar a sus abuelos a una barbacoa. Echaba de menos tener a todos juntos, la risa y la alegría de las reuniones familiares. Jake dudó, sabiendo que significaría invitar también a sus propios padres, pero vio la esperanza en los ojos de su hija y decidió intentarlo. La barbacoa fue un paso tentativo hacia la reparación de las relaciones rotas. Los padres de Lisa llegaron primero, trayendo su calidez y apoyo. Los padres de Jake llegaron más tarde, con aspecto nervioso e inseguro. Al principio, el ambiente era tenso, pero a medida que avanzaba la tarde, las barreras empezaron a caer. Fluyeron las conversaciones, estalló la risa, y por primera vez en mucho tiempo, se sintió como una familia de nuevo. Los padres de Jake se disculparon por sus actos, reconociendo el dolor que habían causado. No fue fácil, pero Jake aceptó sus disculpas. Se dio cuenta de que aferrarse al pasado solo lo mantendría atrapado en un ciclo de dolor. Era hora de dejarlo ir y centrarse en el futuro. Cuando la noche llegaba a su fin, Jake sintió una sensación de paz. El camino que tenían por delante aún era largo, pero estaban dando los pasos correctos. Estaban sanando un día a la vez y construyendo una nueva base para su familia. Jake, Emma y Liam seguían encontrando fuerzas los unos en los otros. Su vínculo se hizo más fuerte con cada día que pasaba, construido sobre una base de confianza, amor y resistencia. Sabían que el pasado siempre formaría parte de ellos, pero ya no los definía. Tenían el poder de modelar su futuro y estaban decididos a que fuera brillante. El camino de Lisa estaba lejos de terminar. Tenía mucho trabajo que hacer, tanto personal como madre, pero se comprometió a enmendar sus errores, a ser mejor persona para sus hijos. Sabía que no iba a ser fácil, pero estaba dispuesta a afrontar los retos que se le presentaran. La relación de Jake con sus padres seguía siendo complicada, pero estaban progresando. Estaban aprendiendo a comunicarse, a entender las perspectivas de los demás y a apoyarse mutuamente de forma significativa. Era un trabajo en curso, pero estaban dispuestos a esforzarse. En cuanto a los padres de Lisa, siguieron siendo una fuente de apoyo inquebrantable. Estuvieron ahí para Jake y los niños, ofreciéndoles orientación, amor y estabilidad. Eran una prueba del poder de la familia, que demostraba que incluso en los momentos más oscuros siempre hay un rayo de esperanza. Al final, Jake se dio cuenta de que la vida es una serie de altibajos, llena de giros inesperados. Es la forma en que superamos estos retos lo que nos define. Aprendió que el perdón es una herramienta poderosa, que el amor puede curar incluso las heridas más profundas y que la fuerza de una familia puede superar cualquier obstáculo. Su viaje estaba lejos de terminar, pero estaban preparados para afrontar lo que les deparara el destino. Juntos, seguirían construyendo un futuro lleno de esperanza, amor e infinitas posibilidades, y mientras miraban hacia el horizonte, sabían que les esperaban días mejores. La recuperación de Jake fue larga y dolorosa, tanto física como emocionalmente. Su cuerpo se estaba curando lentamente, pero las cicatrices psicológicas eran aún más difíciles de reparar. Continuó con las sesiones de fisioterapia, cada una más agotadora que la anterior. Le atormentaban las pesadillas y temía constantemente por la seguridad de sus hijos.
Instaló cámaras de seguridad alrededor de la casa y tomó clases de defensa personal para recuperar cierto sentido de control. El brutal ataque lo había dejado paranoico, y cada sombra parecía una amenaza potencial. A pesar del miedo y el dolor, Jake estaba decidido a reconstruir su vida una vez más. Encontró consuelo en los pequeños momentos de alegría con Emma y Liam, sus risas, sus logros en la escuela y sus inocentes preguntas sobre la vida. Estos momentos le recordaban por lo que estaba luchando. A medida que Jake intentaba seguir adelante, se enfrentó a numerosos desafíos. La tensión financiera de las facturas médicas, la terapia y los honorarios legales era inmensa. Volvió a trabajar a tiempo parcial, intentando equilibrar su trabajo con sus responsabilidades como padre soltero. Sus compañeros y su jefe le apoyaron, comprendiendo el trauma que había sufrido. Una noche, mientras Jake ayudaba a Emma con sus deberes, sonó el timbre. Abrió la puerta y vio a una mujer de pie, con los ojos llenos de preocupación. Se presentó como Emily, una vecina de unas manzanas más allá. Había visto las noticias sobre el ataque y quería ofrecerle su apoyo. A Jake le sorprendió su amabilidad y la invitó a entrar a tomar una taza de café. Emily se convirtió rápidamente en una amiga íntima, y a menudo se pasaba a ver cómo estaban Jake y los niños. Su presencia era un soplo de aire fresco en sus vidas tumultuosas. Traía comidas caseras, ayudaba con los deberes de los niños e incluso los llevaba al parque los fines de semana. Jake empezó a sentir una conexión con ella, una que no había sentido desde antes de que su matrimonio se rompiera. Sin embargo, a medida que su amistad crecía, Jake empezó a notar sucesos extraños. Encontraba objetos en su casa movidos o desaparecidos, y Emily siempre parecía tener una explicación. Decía que estaba ordenando o que los niños habían perdido cosas. Al principio, Jake desestimó estos incidentes, pero su instinto le decía que algo no iba bien. Una noche, mientras revisaba unos archivos antiguos, Jake descubrió que faltaban algunos de sus documentos financieros. Se enfrentó a Emily por ello, pero ella negó cualquier implicación. Su sospecha creció y decidió instalar cámaras ocultas dentro de su casa para llegar al fondo del asunto. Las imágenes revelaron una verdad impactante: Emily había estado husmeando entre sus pertenencias personales, tomando fotos de documentos confidenciales e incluso plantando pruebas para que pareciera que Jake estaba ocultando algo. Resultó que Emily era una colaboradora de Tom, el antiguo amante de Lisa, que había estado orquestando un plan para desacreditar a Jake y obtener la custodia de los niños. Jake estaba devastado. Se sintió traicionado una vez más y su confianza en la gente se hizo añicos. Denunció a Emily a la policía, que la detuvo y descubrió todo el alcance del complot. Tom había estado manipulando a Lisa, incluso desde la cárcel, utilizando a Emily como su peón. Esta nueva traición reavivó el frenesí de los medios de comunicación y Jake volvió a estar en el punto de mira, luchando por limpiar su nombre una vez más. A pesar de todo, los padres de Lisa siguieron siendo una fuente de apoyo inquebrantable. Se ocuparon de Emma y Liam mientras Jake lidiaba con las consecuencias de la traición de Emily. Le aseguraron que era un buen padre y que siempre lo apoyarían. A medida que se desarrollaba la investigación sobre la conspiración de Emily y Tom, salió a la luz otra revelación impactante: Lisa, todavía en prisión, había estado en contacto con Tom, conspirando para sabotear la custodia de los niños por parte de Jake. Le había prometido a Tom que estarían juntos una vez que ella fuera liberada y, a cambio, Tom había orquestado el ataque contra Jake y había manipulado a Emily para que se infiltrara en su vida. Jake estaba abrumado por las capas de traición. La mujer a la que una vez había amado y en la que había confiado había conspirado con su amante para destruirlo y quitarle a sus hijos. Le costaba comprender cómo podía caer tan bajo y cómo había estado tan ciego ante su verdadera naturaleza. El juicio contra los padres de Jake, Lisa, Tom y Emily se convirtió en un espectáculo público. La sala del tribunal estaba llena de tensión mientras cada uno de ellos declaraba, revelando la oscura y retorcida red de engaños y manipulaciones que había atrapado a Jake y a su familia. Las pruebas en su contra eran abrumadoras, y todos fueron condenados y sentenciados a largas penas de prisión. A pesar de las victorias legales, Jake sintió una profunda sensación de pérdida. Sus padres, las personas que lo habían criado y en las que una vez había confiado implícitamente, estaban ahora tras las rejas por intentar destruir su vida. La mujer que había amado lo había traicionado de las formas más inimaginables, y una supuesta amiga había resultado ser una enemiga.
Era un duro recordatorio de lo frágil que puede ser la confianza y de lo fácil que se puede romper. Las secuelas de los juicios fueron una época difícil para Jake. Tuvo que explicar a Emma y Liam por qué sus abuelos, su madre y las personas que una vez habían conocido como amigos de la familia ya no formaban parte de sus vidas. Fue una conversación difícil, llena de lágrimas y confusión, pero les aseguró que siempre se tendrían el uno al otro. Emma y Liam continuaron sus sesiones de terapia, procesando lentamente los acontecimientos que habían puesto su mundo patas arriba. Hicieron preguntas difíciles y Jake hizo todo lo posible por dar respuestas honestas y apropiadas para su edad. Quería que entendieran las complejidades del comportamiento humano, asegurándoles al mismo tiempo su amor y protección inquebrantables. Jake también encontró apoyo en un grupo local de supervivientes. Compartir su historia con otras personas que habían experimentado traiciones similares le ayudó a sentirse menos aislado. Hizo nuevos amigos que entendían su dolor y le ofrecieron consejos prácticos para afrontarlo y sanar. Estas conexiones se convirtieron en una parte esencial de su red de apoyo. Un día, mientras ordenaba viejas fotos de familia, Jake se encontró con fotos de tiempos más felices con sus padres. Los recuerdos eran agridulces, recordándole el amor y el apoyo que una vez le habían dado. Sintió una punzada de dolor por la relación que habían perdido, pero también se dio cuenta de que tenía que dejar ir el pasado para seguir adelante. Jake decidió crear nuevas tradiciones con Emma y Liam, centrándose en la construcción de un futuro lleno de amor, resistencia y esperanza. Empezaron una noche familiar semanal en la que cocinaban juntos, jugaban o veían películas. Estas veladas se convirtieron en un ritual apreciado, que fortaleció su vínculo y creó una sensación de seguridad. A medida que pasaban los años, las heridas empezaron a curarse, aunque nunca desaparecieron por completo. Jake y sus hijos se hicieron más fuertes, encontrando alegría en los sencillos placeres de la vida. Viajaron a lugares nuevos, exploraron la naturaleza y celebraron los logros de cada uno. Su hogar se llenó de risa y amor, un testimonio de su resistencia y determinación para superar la adversidad. El viaje de Jake estaba lejos de terminar, pero había aprendido valiosas lecciones sobre el perdón, la fortaleza y el poder del amor. Continuó apoyando a Emma y Liam, guiándolos a través de los desafíos de crecer y ayudándolos a comprender las complejidades de su historia familiar. A pesar del dolor y la traición, Jake encontró la manera de reconstruir su vida. Se centró en el futuro, en los momentos de alegría y amor que definían sus días. Sabía que el camino que tenía por delante tendría su parte de desafíos, pero estaba preparado para afrontarlos con la fuerza y la resistencia que había descubierto en sí mismo. Al final, Jake se dio cuenta de que tenía el poder de modelar su propio destino. Había pasado por el infierno y había regresado, pero había emergido más fuerte, más sabio y más decidido que nunca a crear una vida llena de amor y esperanza para sus hijos y para él mismo. Y mientras miraba hacia el futuro, sabía que le esperaban días mejores. La determinación de Jake se puso a prueba una vez más cuando recibió una carta inesperada de Lisa. En ella, expresaba su profundo remordimiento y pedía su perdón. Reconocía el dolor que había causado y pedía una oportunidad para enmendar sus errores, aunque significara empezar con visitas supervisadas con los niños. Jake estaba dividido. Una parte de él quería creer que Lisa había cambiado, que realmente se arrepentía de sus actos, pero otra parte de él seguía desconfiando, aún dolida por la traición. Decidió hablar con el terapeuta de los niños al respecto, buscando consejo profesional sobre cómo gestionar la situación. El terapeuta sugirió que Jake permitiera visitas supervisadas, pero solo si los niños se sentían cómodos con ello. Emma y Liam se mostraron vacilantes al principio, pero tras algunas garantías, aceptaron ver a su madre. La primera visita fue emotiva, llena de lágrimas y abrazos. Estaba claro que Lisa estaba genuinamente arrepentida, y los niños, aunque seguían cautelosos, empezaron a abrirse a ella. A medida que continuaban las visitas, Lisa empezó a recuperar la confianza de sus hijos. Fue un proceso lento, pero Jake pudo ver el progreso que Lisa estaba haciendo, un esfuerzo por ser mejor madre, asistiendo ella misma a terapia y trabajando en sus problemas. Incluso empezó a trabajar como voluntaria en un refugio local, intentando devolver algo a la comunidad y enmendar sus errores pasados. Los sentimientos de Jake hacia Lisa empezaron a suavizarse. No podía olvidar lo que había hecho, pero empezó a verla como un ser humano imperfecto que luchaba por superar sus demonios. Se dio cuenta de que aferrarse a la ira y al resentimiento no ayudaba a nadie, y menos a sus hijos.
Perdonar no significaba olvidar, sino seguir adelante y permitir un espacio para la curación. Una tarde, mientras estaban sentados alrededor de la mesa cenando, Emma preguntó si podían invitar a sus abuelos a una barbacoa. Echaba de menos tener a todos juntos, la risa y la alegría de las reuniones familiares. Jake dudó, sabiendo que significaría invitar también a sus propios padres, pero vio la esperanza en los ojos de su hija y decidió intentarlo. La barbacoa fue un paso tentativo hacia la reparación de las relaciones rotas. Los padres de Lisa llegaron primero, trayendo su calidez y apoyo. Los padres de Jake llegaron más tarde, con aspecto nervioso e inseguro. Al principio, el ambiente era tenso, pero a medida que avanzaba la tarde, las barreras empezaron a caer. Fluyeron las conversaciones, estalló la risa, y por primera vez en mucho tiempo, se sintió como una familia de nuevo. Los padres de Jake se disculparon por sus actos, reconociendo el dolor que habían causado. No fue fácil, pero Jake aceptó sus disculpas. Se dio cuenta de que aferrarse al pasado solo lo mantendría atrapado en un ciclo de dolor. Era hora de dejarlo ir y centrarse en el futuro. Cuando la noche llegaba a su fin, Jake sintió una sensación de paz. El camino que tenían por delante aún era largo, pero estaban dando los pasos correctos. Estaban sanando un día a la vez y construyendo una nueva base para su familia. Jake, Emma y Liam seguían encontrando fuerzas los unos en los otros. Su vínculo se hizo más fuerte con cada día que pasaba, construido sobre una base de confianza, amor y resistencia. Sabían que el pasado siempre formaría parte de ellos, pero ya no los definía. Tenían el poder de modelar su futuro y estaban decididos a que fuera brillante. El camino de Lisa estaba lejos de terminar. Tenía mucho trabajo que hacer, tanto personal como madre, pero se comprometió a enmendar sus errores, a ser mejor persona para sus hijos. Sabía que no iba a ser fácil, pero estaba dispuesta a afrontar los retos que se le presentaran. La relación de Jake con sus padres seguía siendo complicada, pero estaban progresando. Estaban aprendiendo a comunicarse, a entender las perspectivas de los demás y a apoyarse mutuamente de forma significativa. Era un trabajo en curso, pero estaban dispuestos a esforzarse. En cuanto a los padres de Lisa, siguieron siendo una fuente de apoyo inquebrantable. Estuvieron ahí para Jake y los niños, ofreciéndoles orientación, amor y estabilidad. Eran una prueba del poder de la familia, que demostraba que incluso en los momentos más oscuros siempre hay un rayo de esperanza. Al final, Jake se dio cuenta de que la vida es una serie de altibajos, llena de giros inesperados. Es la forma en que superamos estos retos lo que nos define. Aprendió que el perdón es una herramienta poderosa, que el amor puede curar incluso las heridas más profundas y que la fuerza de una familia puede superar cualquier obstáculo. Su viaje estaba lejos de terminar, pero estaban preparados para afrontar lo que les deparara el destino. Juntos, seguirían construyendo un futuro lleno de esperanza, amor e infinitas posibilidades, y mientras miraban hacia el horizonte, sabían que les esperaban días mejores.